La Biblia dice en 1 Pedro que cuando el marido trata mal a la mujer, las oraciones son estorbadas o las respuestas son estorbadas. Yo te voy a decir algo que yo he aprendido en mi vida. Si tú quieres oraciones rápidas de Dios, ama a tu mujer, consiente a tu mujer, pechicha a tu mujer, perdona a tu mujer, porque la mujer le abre el cielo al marido a la oración. Cuando yo tenía una bolita de caucho, la tiramos de niño en los techos de los vecinos y de mi casa. Y las tejas que eran onduladas hacían que la pelota rebotara sin el que la tiró viera por dónde iba a salir. Pero uno sabía que venía tum, 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 la bolita venía tum, tum de caucho y pum, salía por acá. Pero tú sabías que iba a caer. Así tienes que creer, que tú sabes que la oración va a caer con la respuesta, que la respuesta viene por aquí y si no viene por aquí, viene por acá. Expectativa. Nunca claudique en su expectativa. Hoy quiero, mis amados hermanos que están viéndonos o que están aquí, ¿verdad? Quiero hablarte por qué Dios tarda tanto. En este 2021, cuando pensamos que el virus ya era historia, nos estamos viendo que las cosas se están prolongando. Hubo un cambio de gobiernos que a muchos les pareció injusto, un cambio de gobiernos que de pronto muy inmoral o muy secular, ateo, casi anticristiano, por no decir otra palabra, y la gente está desilusionada en el mundo, por lo menos un grupo, otros quizás celebran, pero estamos viviendo tiempos realmente fuertes y parece que, ¿será que Dios responde en pandemia? ¿Será que Dios responde en este tiempo? ¿Por qué se demora tanto el Señor? Tenemos como que aprender a discernir los tiempos, amén. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, por favor, dice, pero pida con fe, sin vacilar en nada, o sea, sin dudar en nada. Quien duda o vacila, dice esta versión, es semejante a las olas del mar, movidas, ¿verdad?, por el viento y llevadas de una parte a otra. Diga conmigo, pero pida con fe, sin dudar nada. Diga conmigo, sin dudar nada, sin vacilar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar o la onda del mar que es echada de un lado hacia otro y es arrastrada por el viento. Señor, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te amamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender este tema, por qué a veces se demora la respuesta a nuestras oraciones, y oramos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, toma tu lugar, saca tus anotaciones, tu Biblia por favor y prepárate y dispón tu corazón para aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, algunas oraciones cortas a veces en la Biblia son inmediatamente respondidas, ¿verdad? Tenemos frases en la Biblia como cuando Pedro pidió ayuda porque intentó unos pasos de fe sobre el agua y se hundió y dijo, Señor, ayúdame. Y dice la Biblia, al instante le tomó del brazo y lo levantó y siguieron caminando. Da la impresión en la Biblia que siguieron caminando Pedro de la mano con Jesús. Vemos expresiones en la Biblia también como al instante fue sanado, al instante los ojos se le abrieron o en aquella misma hora fue sano. Entonces vemos que hay respuestas inmediatas, sanidades inmediatas o milagros inmediatos, instantáneos, ¿verdad? O los famosos de repente que los predicadores en el mundo hoy hablamos, ¿verdad? Que súbitamente ocurre algo, hay un toque milagroso de Dios, hay una intervención divina rápida. Pero muchas veces oramos y no vemos los resultados, no vemos, pareciera como que el cielo se nos cerrara, como que nos desmotivamos porque no vemos nada que haya cambiado ni siquiera esto. Le voy a ser sincero, yo pensé que este coronavirus iba a ir en mayo el año pasado y mire, estamos en enero y hay otra cepa, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿qué está sucediendo, Dios? Con esto que está pasando en el mundo, ¿qué está sucediendo? Y parece que esas esperas, en vez de motivarnos a perseverar en Dios, generalmente lo que ocurre es que nos achantan, nos acoquinan, nos acosan o hacen que nuestra fe descienda. ¿Están conmigo o no están conmigo? Hoy hay un personaje en la Biblia, también en Daniel. Si tú no miras, Daniel oró y ayunó por 3 semanas antes de recibir una revelación de un ángel. 3 semanas. Entonces hay oraciones instantáneas, pero contestadas instantáneamente o rápidamente en el acto, podríamos decir, y hay oraciones que se demoran.
Hay oraciones que toman un tiempo. Daniel le tomó 3 semanas. Ahora, lo curioso es que sí es cierto, hay varias leyes bíblicas que en estos 2 viernes de milagros te voy a dar a entender, por lo cual hay ciertos principios que una oración se demora y otra, o una respuesta a una oración viene inmediata, ¿verdad? Y que sirven para orientarnos, para poder recibir nuestras respuestas, ¿sí? Una de las talanqueras más grandes que hay en la Biblia en cuanto a un obstaculizador de la oración, según Mateo 6, 14 al 15, es la falta de perdón. Una de las cosas más predominantes hoy en este tiempo, y creo yo, la razón por la cual las oraciones no son contestadas hoy en día, es porque hay falta de perdón en este mundo confuso, en este mundo turbulento. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, y cuando el amor de muchos se enfriará, la falta de perdón aumentará. Entonces yo creo que hay muchas personas, ¿verdad? Por no decir algunos de nosotros, que tenemos falta de perdón en nuestro corazón. Y si tú miras, Mateo 6:14 dice que si nosotros no perdonamos, ¿verdad? Si nosotros no pedimos perdón y no perdonamos, el Señor no nos responde a nuestras oraciones. Entonces, de igual manera, la Biblia dice que cuando el marido trata mal a la mujer, ¿verdad? En 1 Pedro, las oraciones son estorbadas o las respuestas son estorbadas. Yo te voy a decir algo que yo he aprendido en mi vida. Si tú quieres oraciones rápidas de Dios, ama a tu mujer, consiente a tu mujer, pechicha a tu mujer, perdona a tu mujer, ofrécele perdón, porque la mujer, ¿verdad? En cierto sentido, le abre el cielo al marido a la oración. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Y cuántos hombres dicen ay, ay, ay? Entonces tienes que entender que realmente uno de los obstaculizadores de la oración rápida es la falta de perdón. Y sincérate con Dios. Mira, has perdido la paciencia, tienes mal genio, eres cínico, tienes mal carácter, tienes mal temperamento, todo te saca la piedra, todo te molesta, gritas, hablas hasta groserías, truanerías, como dice la Biblia, ¿verdad? Cosas que no edifican. Y eso genera una raíz de amargura, una raíz de falta de perdón. Ya la gente no ama como antes, y como no ama como antes, no perdona como antes. Ahora es difícil, todo se hace difícil porque todo el mundo estamos una hipersensibilidad, nos cuesta perdonar y eso retrasa la oración. Yo creo que con este mundo tan tensionante, las respuestas se están demorando más de lo deseado porque hay falta de perdón. Solo miren las redes sociales, todo es crítica, odio, amargura, pelea, división, desunidad, peleas para aquí, críticas para allá, el otro le dice a uno el otro lo que soy, el uno dice el cielo es azul, no, el cielo es rojo, el cielo es amarillo, el cielo es naranja, y unas peleas por unas tonterías tremendas. Uno pone, Dios es amor, a mí qué carajo, si Dios no es amor, ¿para qué permitió el virus? Dios se fue a consumidor, diría el otro, y ahora uno no sabe qué poner en las redes sociales porque se expone al odio, a la crítica, a los celos, ¿verdad? Ya nadie dice Dios te bendiga, ya nadie dice, ¿sabes qué? Te amo, ya nadie dice, ¿sabes qué? Te respeto tu comentario, pero tenemos un impulso a criticar todo lo que hacen y lo que dicen, que realmente nuestro corazón se endurece. Entonces el primer obstaculizador es la falta de perdón. Examínate tu corazón, a ver si realmente hay falta de perdón. Mira cómo estás tratando a tus hijos, a tu esposa. Míralo, por favor. Mira tu gritería, mira tu temperamento, ¿verdad? Generalmente la mujer intenta ver al marido, pero es que mira, tú eres volado, tú eres temperamental. Y él me dice, ¿qué? Yo no soy volado ni nada. Él mismo se destapó con esa actitud, ¿verdad? Y a veces somos así. Entonces la larga espera en la oración viene por eso. Pero cuando tú abrazas a tu esposa, la tratas con cariño, la tratas como a vaso más frágil, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a los condiscípulos, el cielo se te será abierto diariamente. Yo no sé tú, pero yo no voy a dejar que una pelea me vaya a dejar que los cielos se me cierren. Yo no voy a pelear con nadie. Verán, en el tráfico no peleé con nadie, en las redes sociales no peleé con nadie. Que hablen de política lo que se le dé la gana. ¿Para qué va a pelear de política, verdad? Esa gente cambia 4 años de gobierno y usted va a perder. La política pasa, los candidatos pasan, pero la amistad debe seguir igual. Amén. Entonces no critique tanto, no ponga a ser tan respondido, ¿verdad? Ya olvidemos eso, por favor, quiere. Y amemos, ese es el tema
de toda esta iglesia durante este trimestre. Amemos, perdonemos, no contravistamos a nadie, ¿verdad? ¿Están acá o no están acá? Entonces, en primer lugar, el no perdonar a otros bloquea la respuesta, la hace larga. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que le pidas perdón a tu esposa, que le pidas perdón a tus hijos, que le pidas perdón a tus líderes, que le pidas perdón a tus pastores, que le pidas perdón a quien tengas que pedirle perdón, ¿verdad? La segunda cosa es que la gente confunde la fe con la expectativa, ¿verdad? O mezcla su fe con una incredulidad. Por ejemplo, yo he visto y recuerdo una vez que yo le dije a Liberlis, yo no creo que tú estés creyendo para que tengas un hijo o tengas una hija. En ese tiempo no se sabía si era hijo o hija a Eggy Libe. ¿Por qué? Me dijo, pastor, ¿pero por qué? Porque yo no te veo hablando de ella, no te veo tu cuarto arreglado de azul o de rosado, si quieres niño o niña, no te veo nada, ¿verdad? Entonces, no creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no puedes creer que Dios te va a restaurar tu matrimonio, pero ya estás orando para que Dios restaure tu matrimonio, pero ya tienes metido los papeles de divorcio hace rato. Entonces son como que dos lenguajes ahí. La gente, por un lado, dice que cree, pero por otro lado, sus acciones demuestran que no creen. Por ejemplo, si usted está creyendo por un carro, ¿dónde está la panola? ¿Dónde está la valletilla? Dicen en Bogotá. ¿Dónde está el aromatizador? ¿Dónde está el llavero para su carro? Sí, nosotros decimos que creemos, pero hay acciones que dicen que no estamos creyendo. ¿Me hago entender? Entonces mezclamos realmente la fe y hacemos un revoltillo entre la fe y la incredulidad, ¿verdad? Hacemos un revoltillo, sí, sabe un poquitico a fe, pero está también alto en incredulidad, ¿sí? Por un lado creemos, por el otro no. A veces oramos por sanidad y dice, yo creo en sanidad, pero estás dudando que esto te está demorando y vuelves a que oren por ustedes, ¿verdad? Y hay gente que debe entender que cuando se ora por sanidad una sola vez, usted crea. Pero hay gente que viene otra vez a sanidad y viene otra vez a sanidad como si la oración primera no hubiera sido resultado, ¿verdad? Ahora yo entiendo esos niveles de fe y vamos a hacerlo compasivamente cuantas veces sea necesario. Pero ya va a llevar un día en que usted tiene que entender que una vez que se ora, usted crea que el poder entró y comienza a dar gracias que la sanidad está haciendo efecto en su vida y creyendo que va para adelante, por favor. Porque se va a volver un dependiente de la unción o de la oración de alguien más. ¿Me explico o no me explico? Entonces, ¿creemos o no creemos? ¿Dudamos o creemos? Cuando una persona ora y luego vacila, es decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Verdad? Es como cuando María Paula y yo no podíamos tener bebé. Eso lo entendimos y no vacilamos, ¿verdad? Le creímos a Dios por nuestros hijos, ¿cierto? Y María Paula se compró la bata de maternidad y andaba así, como si estuviera, y no tenía nada. Más barriga tenía un frijol que ella, pero estaba llamando las cosas que no son como si fuese. Entonces tú tienes que creer que está. Es como cuando Abraham, expectativa con expectativa, expectación contra expectación, creía. Entonces hay gente que nos levantamos al día siguiente y decimos, ¿será que Dios me oyó ayer? ¿Será que Dios? Porque eso está demorando mucho. Cuando tú hablas así, desautorizas la fe del día anterior. ¿Están conmigo o no están conmigo? La Biblia dice, mantente firme la profesión de vuestra fe o de nuestra esperanza sin vacilar, sin mezclar, sin mixtura, ¿sí? Entonces, ojo, cuando comienzas a decir, ¿sabe qué, Pastor Miguel? Yo no sé si Dios me escuchó. Ahí anulas lo que hiciste el tiempo pasado. Pastor, estoy a punto de dejar de orar y darme por vencido porque no pasa nada. Eso es vacilación, eso es doble ánimo, ¿verdad? Eso pasa por nuestra cabeza, por nuestra boca, eso no significó nada, una frase vacía. Desde una perspectiva práctica, muchos lo que tienen es una falta de expectativa. Es decir, que lo que están pidiendo en oración, ¿sí?, pronto se va a convertir en una oración contestada. La falta de expectativa es muy interesante, ¿verdad? Porque hay que tener fe, pero hay que tener expectativa. O sea, cuando tú pides a Dios, cada día que pase, tú tienes que levantarte y decir, este día va a pasar,
este día va a pasar. Y si no pasa en la mañana, en la tarde va a pasar. En la tarde va a pasar. Y si no pasa en la tarde, en la noche va a pasar. En la noche va a pasar. Y si no pasa nada ese día, al día siguiente tú estás, mañana va a pasar. Cuando yo me levante, seguro que yo va a estar. Eso es expectación contra expectación, como Abraham. Cuando yo tenía una bolita de caucho, la tiramos de niño en los techos de los vecinos y de mi casa, ¿verdad? Y las tejas que eran onduladas hacían que la pelota rebotara sin el que la tiró viera por dónde iba a salir. Y uno estaba siguiéndola. Pero uno sabía que venía, tum, 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 la bolita venía, tum, tum, de caucho, tum, 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 y pum, salía por acá. Pero tú sabías que iba a caer. Así tienes que creer. Que tú sabes que la oración va a caer con la respuesta, que la respuesta viene por aquí, y si no viene por aquí, viene por acá. Pero yo necesito que ustedes se levanten todos los días diciendo, por aquí viene, por acá viene, yo no sé tú, pero acá viene. Expectativa. Usted no se da cuenta que yo nunca claudiqué en mi fe de que íbamos a construir este templo. Y pasaban los años, los meses, y vamos a estar allá, y vamos a celebrar, y vamos a reunirnos, y vamos a hacer las gradas. ¿Cuántas veces usted escuchó eso? ¡Ajú! Pero aquí estamos. Pero aquí está usted, pero aquí están las gradas. ¿Y sabe qué? Vienen las 2 gradas. Y nos vamos a sentar todas las 2 gradas. Y viene Iglekit, y viene el rancho de Noé, y viene todas las demás cosas, todo el campo deportivo. Viene. Nunca claudique en su expectativa. Pero un día Pedro estaba encarcelado. Y la gente estaba haciendo intercesión para que fuera librado. Cosa que no hicieron por Santiago, que lo mataron. Cuando iban a matar a Pedro, la iglesia oró. Y oró, hizo una intercesión bárbara. Y Pedro fue liberado. Y Pedro fue a la casa donde habían estado por él. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando Pedro tocó la puerta, que milagrosamente él fue liberado, las puertas se les abrieron sobrenaturalmente por sensor de movimiento, en esa época que no había ni electricidad. Fue a la casa donde estaba orando. Y la que oyó que era Pedro no le creyó. En vez de abrirle la puerta a Pedro, se fue a decirle, oye, parece que hay un Pedro allá afuera hablando. Y no creyeron. Lo que me da a entender que esas señoras, esas mujeres, esas intercesoras tenían fe, pero no tenían expectativa. Ellas sabían que su oración iba a ser contestada, pero no pensaban que iba a pasar algo. Cuando tú oras, tú crees que las puertas se te van a abrir. Por un lado se te van a abrir. Cuando tú ores, tú tienes que entender, ahí viene Pedro, ahí viene mi marido, ahí viene mi hijo, ahí viene la iglesia. El problema es que ustedes oran por los hijos, y se vuelven peores. Y la expectativa se pierde. Ay, ahora se puso peor. No me hable lo que el diablo está haciendo. Hable lo que Dios está haciendo. El diablo lo puede tener del tiempo al tambo, pero de que viene mi hijo, viene mi marido, viene mi esposo, viene mi casa, viene mi puesto, viene mi trabajo, viene, te van a tocar a la puerta. Pero la gente, cuando Pedro estaba tocando la puerta, tuvo que decirle a la mujer, oye, pero hermana, ábrame. Porque tenían fe, pero no tenían expectativa. Estás creyendo por un carro y sabes que Dios te va a un carro. Emocionate como un niño. Viene mi carro, lero, candelero, viene mi carro, yupi, viene, ay, mi carro, mi abuela nueva. Ten fe, pero ten expectativa. Yo siempre me veía predicando en este templo. Ay, cuando este templo viene, y cada día le ponemos algo más, y a cada día expectativa. Mantén que tu expectativa. Hay una razón también práctica. Hay una razón práctica de la falta de expectativa, pero hay una razón espiritual también por la cual las cosas no suceden. Primero, la falta de perdón. Segundo, la falta de expectativa, ¿verdad? Y tercero, que vivimos en un mundo donde hay mucha actividad espiritual horrible. Y resulta, no en esta iglesia, pero a nivel mundial, los intercesores hoy en día son una raza en vía de extinción. Este mundo está siendo más ideológicamente anticristiano con la sodomía, con el aborto, con el homosexualismo, con la corrupción, con la mentira, con las tradiciones paganas, ya están siendo más populares. El cristianismo cada vez está siendo más arrinconado. La gente quiere saber menos de Dios. Las cortes no quieren saber nada de la Biblia. Los jueces no tienen la jurisprudencia y son ácidos con la iglesia, son los cristianos. La gente tiene una Biblia de adorno, pero no quiere. Ya exportamos
espíritus de nueva era. Yo recuerdo cuando hace muchos años hubo una manifestación en la Plaza de Aduana, yo me opuse a eso como un acto satánico, pero la gente sigue diciendo no, ahí no hay nada satánico, es un culto, no sé qué más cosas, y hasta me condenaron en las redes sociales. Y no se sabían que estamos importando demonios cubanos, demonios venezolanos, demonios del Oriente, demonios de África, demonios por todos lados, como si no tuvieran muchos demonios. Y por otro lado, los intercesores cada día son menos, la gente quiere orar menos, pero en esta iglesia hay un grupo de guerreras, de guerreros liderados por la pastora, que están ahí, son el grupo más berraco. Y si tú eres guerrero, guerrerito, guerrerita, Dios las bendiga, porque por ustedes estamos aquí, por ustedes. Alguien tiene que alabar a Dios por esas guerreras y guerreros que están ahí metidos, orando día y noche, 24 horas esta iglesia. La razón, porque María Paula y yo tuvimos ese discernimiento y ese sentir de que se estaba incrementando una actividad espiritual exorbitante. Es como si los portales se abrieran. Las películas de Hollywood sí te están diciendo lo que está pasando. Las películas de Hollywood, de los portales que se abren, eso es cierto. Ellos conocen el mundo espiritual, pero están vendiendo un mensaje muy entretenedor, ¿verdad? Por supuesto secular, pero realmente están abriendo las puertas de la caja de Pandora. Y están habiendo más virus y más cosas. Y realmente los demonios ahorita se están globalizando. No sé si me va a entender. Hay una influencia extranjera. Hay espíritus importados, ¿verdad? Hay ideologías que obstaculizan la fe cristiana. Lo más curioso es que Biden ayer, lo primero que hizo, a punto de que el presidente Trump estaba ayer para derrocar el aborto y que el aborto fuera anulado por siempre, desde esa ley Roe versus Wade en 1963-73 en los Estados Unidos, ahora lo primero que hizo fue una orden ejecutiva para que el aborto siga su curso horrendo y el genocidio se aplique. Señores, aquellos que hacen y votan por manos derramadoras de sangre, les viene juicio. Les viene juicio, porque Dios odia las manos derramadoras de sangre, especialmente una criatura indefensa en el vientre materno. Y eso está opresionando el mundo. El mundo está corrompido. La legalización de las drogas, ¿verdad? La tolerancia hacia el mal. El creyente está siendo afectado, oprimido, y un espíritu anticristiano feo oprimiendo al pueblo, como dice Daniel 7:25, que el espíritu anticristo viene a oprimir. Estamos viendo los tiempos finales. Pero Efesios, dice la Biblia 4:30 y 31, dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado en el día de tu redención. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas que el Espíritu Santo se contrista hoy: los cristianos dentro de la iglesia y, por supuesto, el pecado que anda en el mundo. Desafortunadamente tenemos un sancocho de ambas. En la iglesia hay esto: gente amargada. Yo nunca en mi vida he visto cristianos tan amargados como en esta época, que se desestabilizaron. Nunca en mi vida he visto cristianos viendo pornografía como esta época, tomando trago en esta época, fumando en esta época, queriéndose yendo para el mundo donde los rescató Dios. Nunca en mi vida he visto tanto enojo, tanta ira, tanta gritería en los hogares, tanta violencia familiar, tanta maledicencia, la gente maldiciendo y toda malicia. Se perdió la pureza en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y hago un llamado urgente a que haya santidad en la casa. Pero también el Espíritu Santo se entristece por las actividades de tercero, la aprobación y promoción de pecados que son abominables, ¿verdad? Por ejemplo, si tú miras en 2 de Pedro 2:7, dice la Biblia que Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que los rodeaba. Era un hombre recto, dice 2 de Pedro 2:7, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad que nos rodea. Y en esta ciudad tan pecaminosa sexualmente, tan inicua, sucede eso, ¿verdad? También dice la Escritura que esas presiones de esos espíritus que han sido invocados, que han liberado leyes, porque usted no sabe que las leyes hacen que los espíritus tengan acceso a territorios, ¿verdad? Y hacen que el trabajo de la iglesia sea más oprimida. Una de las cosas que estamos viendo en esta pandemia es que la entidad o el organismo más opresionado es la iglesia, son los cristianos. Hay iglesias en muchas partes del mundo y en Colombia que ni siquiera se pueden reunir.
Y es un ataque tremendo. Daniel 10:17 dice la Escritura: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, ¿verdad? Y quedé allí con los reyes de Persia. En otra versión, en la NTV de Daniel 10:12, dice lo siguiente, no sé si la tienen allá: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillar delante de tu Dios, tu petición fue escuchar en el cielo. Dios no tiene problemas en escuchar en el cielo. He venido en tu respuesta, en tu oración a tu respuesta, pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Generalmente los gobiernos ateos, anticristianos, hacen que los demonios se apoderen de una nación y opriman el paso. Y uno de los arcángeles tuvo que venir a ayudarme. ¿Están entendiendo la guerra espiritual para dónde vamos, mis más amados hermanos? ¿O no están entendiendo? Entonces, cuando estás así, ¿qué actitud debe tener la iglesia? Pastor, hay contristación al Espíritu Santo dentro de la iglesia y afuera de la iglesia una actividad demoníaca, con todas estas cosas que se están aprobando. ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? La presión mental que se ejercen en estos espíritus de maldad, estos principados que ejercen en la mente de los creyentes, ¿verdad? Hay una opresión en el creyente, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? La oración es lo único que va a cambiar estas circunstancias. Una vez Cristo envió a sus discípulos en una barca para que pasaran al otro lado de Galilea. Y la Biblia dice, ojo acá, que voy a entrar en un tema muy espinoso. La Biblia dice que en la cuarta vigilia, que eran las 3 de la mañana, Cristo oró al saber que sus discípulos estaban en peligro. Y acompáñenme a esta escritura que hay unos preciosos y principios acá. Está en Marcos 6, del 46 al 48. Y dice así: y después que los hubo despedido, se fue Jesús al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En esta narrativa que todo el mundo conoce, hay 3 cosas importantes que tienes que entender. Primero, la percepción. En el relato bíblico dice que estaba oscuro, que es la cuarta vigilia, que son las 3 de la mañana. Jesús estaba en un monte alto y después de haber orado, ¿verdad? Pudo percibir que sus discípulos, a pesar de la tormenta, estaban teniendo dificultades. Ahora, Jesús de pronto no los vio con sus ojos físicos, porque la distancia era muy lejos, ¿verdad? Y hay una tormenta de por medio, pero percibió que había algo que le estaba pasando a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando los vientos soplan y forman las olas que son capaces de uno no saber ni dónde está, ¿sí? Sabes, tienes que entender que hay que tener percepción, que Jesús sabe lo que te está pasando, ¿verdad? El segundo acto de la historia es que Jesús no solamente percibió lo que estaba pasando, sino que se acercó, interceptó la barca. De repente Jesús se le apareció y aunque normalmente toma mucho tiempo en bajarse la montaña e ir hasta el centro del mar, Jesús inmediatamente, milagrosamente, sobrenaturalmente, ya que quiso adelantárseles a ellos, porque Jesús es inmune a las tormentas. Y si tú estás con Jesús, tú eres inmune a las tormentas. Nada te va a pasar. Tu barca no se va a hundir, tu casa no se va a hundir, tu negocio no se va a hundir. Deja que Jesús se meta en tu barca. Y Jesús, la gente no sabe eso, pero Jesús se adelantó rápidamente, ¿verdad? Y su voz cambió todo. La tercera cosa, además de interceptar, intervino. Calla y enmudece, y las cosas se calmaron. Calla y enmudece. Ahora, yo quiero hablarte en esta hora de 3 cosas que van a hacer que Jesús haga eso en tu vida, o que tú la hagas en tu vida también. De 3 acciones claves para poder entender lo que Jesús hizo, para poder tener lo que Jesús hizo. Hay que entender estas 3 cosas muy sencillas. ¿Cuántos quieren cuántos quieren percibir que hay un problema? ¿Cuántos quieren interceptar ese problema en el espíritu? ¿Y cuántos pueden dar una palabra e intervenir en una situación
y las tormentas en su hogar, en su negocio, en su vida calme. Pues anote estas 3 claves, por favor, muy preciosas aquí. Aquellos que desean llegar a ser intercesores eficaces, aquellos que desean realmente que las respuestas vengan rápidas, por favor tome nota y no lo olvide, porque estas 3 cosas van a hacer que la respuesta de Dios a tu vida sea bien veloz, ¿verdad? La primera es orar temprano de mañana. Orar temprano de mañana. Jesús tenía la costumbre de orar muy temprano. De hecho, bastante al amanecer, antes del amanecer, Él se levantaba a orar. Las escrituras decían, en el relato anterior, que eran la cuarta vigilia. Un término para hablar que eran las 3 de la mañana. La cuarta vigilia va de las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana. Y la Biblia dice que justo antes del resplandor del sol, Jesús se levantaba a orar, ¿verdad? La razón práctica por la cual oraba, hay una razón práctica por la cual la seguía, es porque las multitudes estaban durmiendo y tenía más tranquilidad al orar. No había quien lo molestara, quien lo distrajera. A mí me pasa a mí. A mí me gusta levantarme antes que los perros se levanten, que la empleada se levanten, que el vecino comience a hacer bulla, porque me puedo concentrar más. Y Cristo podía tener más intimidad con el Padre, ¿verdad? Y el Padre con Él. Ahora, también hay una razón espiritual. No era un ambiente práctico de tranquilidad, de no distracción, sino que también había una razón espiritual. ¿Cuál era esa? Que pudo haber sido que generalmente, entiendan esto, los espíritus demoníacos, escúchenme bien, que se mueven en el mundo espiritual hoy, ¿verdad? Necesitan de personas. El diablo no puede intervenir sin la intermediación de una persona, a través de las cuales él puede obrar y hablar. Como todo el mundo está dormido, la actividad demoníaca baja. ¿Por qué? Porque no hay agentes humanos que alboroten los demonios. Entonces, en cierto sentido, cuando todo el mundo dormía, hay una actividad limitada en el reino espiritual. Se puede concluir y te lo puedo explicar más bien con otros versos después si quieres. Sin embargo, lo más curioso, que a pesar de que hay baja actividad espiritual, en la Biblia, la cuarta vigilia, y te lo voy a mostrar en la Biblia, es donde más los ángeles se mueven. De hecho, yo creo que después de esta predica, ustedes van a ser oradores e intercesores de la cuarta vigilia. ¿Por qué? Porque los ángeles son comisionados en misiones especiales durante la noche. Generalmente hay actividad angelical durante la noche antes de la salida del sol, como los 2 ángeles que obraron en Sodoma. Usted sabía, y te voy a dar varias escrituras, en Génesis 19, antes de salir el sol, los ángeles vinieron a sacar la familia de Lot de la ciudad. Unos ángeles fueron comisionados y a la cuarta vigilia los ángeles hicieron que la familia de Lot saliera. Si no me crees, mire este otro verso, en Génesis 32, Jacob luchó con un ángel toda la noche hasta rayó el alba, hasta que el sol salió. Generalmente un ángel vino a asistir a Jacob en una petición y no lo dejó ir. Pero el ángel terminó su comisión y se iba a ir y se asió del ángel. Y el ángel, usted conoce, lo desconstruyó. Todo eso pasó en la cuarta vigilia. Jesús oraba en la cuarta vigilia de la noche. Era de noche cuando Dios envió un ángel por el campamento de los asirios. ¿Recuerda eso por allá en 2 Reyes 19? Para liberar a Jerusalén. Y en una noche mató a 185,000 soldados del enemigo. Fue en la noche. Si no me cree, mire, José recibió un mensaje de un ángel mientras dormía que tomaría a María como esposa en Mateo 1:20. Todos estos acontecimientos con citas bíblicas fueron visitaciones angelicales en la cuarta vigilia de noche, antes de que amaneciese. Si no me cree, un ángel vino del cielo para ministrarle fuerzas a Cristo en el Getsemaní a altas horas de la noche antes de ser arrestado. Eso está en Lucas 22:43. Y si no me quiere creer, Cristo fue resucitado justo antes del amanecer. Lo que significa que los ángeles estaban en la tumba antes de que la luz del día saliese. Esto está en Juan 20, Mateo 26. Ahora, cuando Pedro fue arrestado en Jerusalén, la Biblia dice en Hechos 5:19, un ángel del Señor
abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Señores, yo no sé si les revelé un misterio o no, pero los ángeles se mueven de las 3 de la mañana en adelante, parece ser. Parece que tienen que hacer comisiones especiales, hay actividad. Por eso es que nosotros intercedemos, por eso es que 24 estamos intercediendo. Por supuesto, los ángeles se mueven a cualquier hora, pero algo sucede en el espíritu, algo sucede en esa atmósfera, ¿verdad? Cuando tú te levantas a las 3, 4, 5 de la mañana y comienzas a orar, señores, el diablo comienza a ser repelido y los ángeles comienzan a favorecer a los santos. Dígame a mí si están entendiendo. El envío de mensajeros angelicales durante la noche puede estar relacionado con las vigilias de la noche que está en la Biblia. Si no, acompáñeme a Salmo 63:6. El Salmo 63:6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho o durmiendo, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Muchos de ustedes no saben la razón quizás por las cuales se levantan a las 3 de la mañana y no pueden dormir. Porque Dios quiere que intercedas por alguien. Porque Dios te necesita intercediendo por alguien. Porque Dios te está pidiendo, ora allí, porque la respuesta viene. Y muchos lo que hacen es tomarse una pastilla, ver televisión, ver en las redes sociales, revisar el WhatsApp, y no se han perdido la oportunidad de que Dios te quiere ser su intercesor preferido. Y no saben, se pierden de eso. Los judíos tienen vigilias nocturnas, lo hemos oído, ¿verdad? Cristo dijo que el día tenía 12 horas. Cuando David se despertaba durante la noche, su atención se centraba en el Señor. David también en las noches oraba, lloraba, se lamentaba, gemía durante el tiempo de las vigilias de la noche. En Job 33:15 dice que Dios le revela, que Dios habla a los hombres en la noche cuando duermen. Dios quiere hablar contigo. Y usted no sabe el placer de ser despertado por Dios a las 3 de la madrugada para que Dios te hable y puedas tener tiempo con Él. David dice que Dios le dio instrucciones en la noche, Salmo 16:7, instrucciones en la noche. Que Dios lo visitó en las noches, Salmo 17:3. Eso está claro, temprano, de madrugada te buscaré, dice el Salmo. En Jerusalén había centinelas en las murallas para vigilar antes de que saliera el sol y pudieran evitar los enemigos invasores. Eran guerreros vigilantes, ¿verdad? Las puertas de la ciudad estaban cerradas y bloqueadas a ponerse el sol. Cuando se ponía el sol, ¡fum!, se cerraban las puertas, ¡prum!, y todos los vigilantes, los centinelas, se ponían de noche. Y cuando salía el sol, abrían de nuevo la ciudad para el comercio. ¿Por qué? Porque el diablo ataca de noche. ¿No se ha dado cuenta que todas las enfermedades vienen de noche? La muela duele en la noche, el vómito viene en la noche, el ataque al corazón viene en la noche, todo viene en la noche. ¿Por qué nadie se enferma a mediodía? Especialmente cuando acabó de pasar por la clínica o por el consultorio médico. Las mujeres se le dan por parir a la 1, 2, 3 de la mañana. ¿Y por qué no a las 11 del día cuando uno está descansadito? Si ustedes están dando cuenta que hay un mundo espiritual que ustedes conocen, que Dios se lo está revelando aquí, denle un aplauso si están entendiendo. En las noches hay actividades demoníacas, ladrones nocturnos, individuos no deseados. Los centinelas que vigilaban también anunciaban la llegada de la mañana con la salida del sol y la llegada de la noche con la puesta del sol. En la versión Reina Valera, si me acompañas a Daniel 4:17, usa la palabra vigilantes, ¿verdad?, para describir un tipo de seres. Dice la Biblia en Daniel 4:17, y quiero que lo lean ahí, la sentencia es por decreto de los vigilantes, porque ellos anunciaban la mañana y la noche. Y por dicho de los santos, la resolución. Es decir, que hay un acuerdo, una comisión de los ángeles con los santos, nosotros los creyentes, ¿verdad? Para resolver cosas a esa hora, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiera lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. La razón por la cual no hay gobiernos que honren a Dios es porque la iglesia no vigila, no ora,
¿Por qué hay alcaldes corruptos y gobernantes corruptos? Es porque se acabaron los vigilantes. No estoy hablando de los vigilantes, los porteros, de los intercesores de cuarta vigilia. Se acabaron. Que cuando el diablo está haciendo sus planes a esa hora, no hay nadie que se ponga de acuerdo con Dios, interceda y se ponga en la brecha. Pero eso va a cambiar esta noche, dije. Oh, no me haga predicar, hermano. Dije, eso va a cambiar esta noche, dije. Vigilante significa un observador, ¿verdad? Un observador que está allí. En Génesis 32:26 dice la Biblia que cuando Jacob luchó contra el ángel toda la noche, el ángel le pidió a Jacob que lo dejara ir. Pero mire la hora, porque raya el alba. Hay actividades angelicales. Y los cristianos no nos estamos asociando con Dios en oración e intercesión. Y es por eso que no viene la respuesta, que no somos estratégicos. Lo que significa que el sol estaba a punto de salir. A ese ángel se le había asignado vigilar a Jacob durante la noche, y se aproximaba un cambio de turno, se tenía que ir, ¿verdad? Regresar al templo celestial antes que el sol saliera. Y menos mal, Jacob perseveró. Yo quiero hoy que se levanten Jacob, que en la mañana luchen por la bendición, que luchen por una bendición, que se levanten guerreros, vigilantes de Dios aquí, que se pongan de acuerdo con el cielo, que con el cielo y la tierra se ponen en sintonía. Así como a la cuarta vigilia Jesús se apareció, a la cuarta vigilia los ángeles se te van a aparecer, Jesús se te va a aparecer. Van a ver cosas impresionantes. La adicción se puede romper en tu casa a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana cuando tú oras. Hay cosas que cambian, la prosperidad viene, ese negocio viene, esa brujería, esa hechicería se acaba cuando alguien dice: aquí hay un vigilante que decreta los asuntos del Señor. No sé si me están entendiendo. Si no entendió todos los salmos y el cuento de los vigilantes y Daniel 4:17, que por decreto los vigilantes hacen sentencia y por dicho los santos la resolución, para que conozcan los seres vivientes, entienda lo que quiere decir esto. Orar temprano antes de salir el sol hace liberar a un movimiento de Dios, de ángeles de favor de Dios en tu vida. ¿Están aquí o no están aquí? Porque a esa hora el diablo no encuentra seres con quien poder hacerlos hablar y obrar. Pero no puede ser que Dios no encuentre cristianos que puedan hablar y orar a favor de Dios en esa hora y llenar los aires. ¿Están entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? ¿Se les está revelando algo del Espíritu en esta noche? ¿Valió la pena estar en el Viernes Milagros? La segunda cosa en este mundo, contristado por cristianos, con falta de perdón, y por todo esto que está pasando en el mundo, esta caja de Pandora que se ha abierto a nivel global, además de vigilar, que muchos ni lo hacen, sí se trasnochan por otras cosas, pero no se trasnochan orando. Lo segundo es que no oran sino 5 minutos y no orar por 70, 60 minutos como Jesús lo dijo. No oran un total de 60 minutos. Ese es el mínimo. ¿Usted sabía o no sabía? Se lo voy a demostrar. Los grandes intercesores siempre oran durante un tiempo mayor que el promedio. Y cuando intercesores, hablo que todos somos intercesores, no un grupo de viejitos que no tienen nada que hacer. Todos deberíamos serlo. Yo creo que si fuéramos intercesores, como la pastora nos está enseñando, no habría diablo que se metiera ni en el cajón de la cocina. No habría. Ora una hora. ¿Están acá o no están acá? Miren lo que dice Mateo 26:40. Y este verso es súper aclaratorio, no necesita explicación. Mateo 26:40 dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, porque llegó Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué quería Jesús hacer? Intercesores de la cuarta vigilia. Intercesores de la cuarta vigilia. Usted está viendo que la actividad demoníaca apenas pasa a las 9 de la noche,
el diablo se alborota con homicidios, con pornografía, con accidentes, con pecado, con fornicación, con adulterio. Y la cosa baja como a las 3, 4 de la mañana. Pero no hay intercesión. No hay gente que una horita te pide Dios. En este caso, ojo acá, ellos, no un ángel, eran los asignados por Dios para ser los vigilantes y para poder escuchar las palabras de Dios, pero se durmieron. Dios está buscando no ángeles vigilantes como en el Antiguo Testamento, que peleaban con Jacob. Está buscando gente de carne y hueso que puedan alinearse al plan divino, orar la perfecta voluntad de Dios y cambiar el destino de ciudad, de país, de iglesia, de familia. Pero desaprovecharon la oportunidad. Si Pedro hubiera oído sus palabras, en lugar de dormir, nunca le hubiera cortado la oreja a Malco. Nunca lo hubiera negado. Tú te metes en lío por no orar una hora en la madrugada. Tú la embarras por no orar una hora en la madrugada. Porque habrían sido que los acontecimientos estaban planificados por Dios, ¿verdad? Nunca habría cortado la oreja de un siervo el sumo sacerdote, porque eso lo tenía Dios preparado. Que Malco viniera y lo arrestaba, eso estaba preparado por Dios, pero por no orar no entendió. Tú por no orar no entiendes lo que está haciendo. Y por eso te asustas cuando algo pasa malo y tú no sabes que eso de pronto malo, esa adversidad, es Dios permitiéndola. Pero si tú hubieras orado e intercedido, hubieras hecho lo correcto. Y Pedro, en vez de dejar que la voluntad de Dios hiciese, quiso interrumpirla en su carne. Así somos. Muchos creyentes usan la excusa es que una hora es demasiado. Yo le estoy hablando a los padres que están perdiendo a sus hijos en el mundo. Ojo, oren por ellos a las 3 de la mañana. Oren por ellos a las 4 de la mañana. Oren por ellos a las 5 de la mañana. Tienes que interceder por ellos porque tus hijos se los está chupando el mundo con las redes sociales, con la ideología, con todas estas aberraciones. Tus hijos están siendo chupados. El diablo en la noche está activo con tus hijos. Los está enganchando con gente en las redes sociales que no son de Dios, que aparecen ser de Dios, pero son demonios. Y están embolatados, están confundidos y los papás durmiendo. No, señores. Vamos a despertarnos hoy, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a arrebatarle al diablo las almas. Este no es el tiempo del diablo, esto no es el tiempo del coronavirus, este es el tiempo de la iglesia. Ahora, aquellos que dicen no, que no tengo tiempo, pastor, usted ore por mí, ore por mí. Ore por mí porque usted es el pastor. Yo les sugiero que tomen una libreta y noten la cantidad de tiempo. O resulta que estos aparatos te dicen la hora de la semana, del día. Algunos se la pasan 3 horas viendo televisión, con las redes sociales. 3 horas, 6 horas. Pero no pueden orar ni una hora a Dios. Están en Facebook, metidos en televisión, en internet. Se vieron sin problema Avengers, que demoró 3 horas 10. Pero no pueden orar 1 hora al día. Qué curioso. Vienen ahora a la iglesia y yo he visto ahora que estamos tomando las cosas que como todo tiene que ser en 1 hora y 10. Y si nos pasamos de la 1 y 10, los carros se van. Se van. No. Los grandes intercesores entienden el poder de una oración de 60 minutos. Los grandes intercesores entienden el poder de una oración de 60 minutos. Y para eso tenemos la oración del tabernáculo, que la voy a volver a dar, está en YouTube. Y puedes orar fácilmente en 60 minutos. La primera vez que le hicimos, oramos hasta 3 horas y uno no para. Porque uno mezcla todos los tipos de oraciones, entra en acción de gracias, ora en lenguas, adora, en fin. O si no escuchan a la pastora 1 hora. ¿Por qué esta iglesia es tan bendecida? Porque aquí no dejamos pasar un día en que no sea 1 hora diaria.
La tercera cosa que se ha perdido también en la iglesia es después de la carga. ¿Cómo así, Pastor Miguel? En el Nuevo Testamento hay varias palabras griegas traducidas como carga. Una puede referirse a una carga física, otra a una carga mental o una carga que una persona impone a otra. Y a lo largo de la vida los creyentes están inclinados o sintonizados a veces a la frecuencia espiritual de Dios. Y cuando uno está sintonizado con Dios, Dios le pone cargas a uno en el corazón. Por ejemplo, usted no ha sentido en su espíritu a veces como la necesidad de orar en lenguas de usted no sabe por qué, o la necesidad de orar y alabar. Son cargas que los que están sintonizados con Dios, Dios les permite sentir para que oren y eviten un accidente de tránsito, eviten una muerte, eviten un ataque demoníaco a alguno de sus hijos. Yo no sé tú, pero en la época en que me convertí, era muy común que los cristianos de una iglesia sintiéramos en algún momento de nuestras vidas una carga de orar sin saber por qué. Simplemente Dios colocaba un sentir en nuestro corazón. No estoy hablando de depresión ni ataque de pánico ni nada de eso, sino una carga. Y la primera vez que sentí esa carga fue cuando mi papá trabajaba en Ecopetróleo. Estaba en mi cuarto, ya era soltero, vivía con mis papás todavía, y mi papá hacía la línea, el oleoducto de Caño Limón Coveñas. Tenía que tomar helicóptero y un día sentí una necesidad horrible de orar en lenguas que no paraba. Y no paraba y comencé a orar en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas. Mi papá vino de viaje y nos contó un episodio que le había pasado en helicóptero. El helicóptero hizo súbitamente una izquierda y se abrió la puerta y casi se cae mi papá. Lo que yo entendí después, le dije, papá, ¿qué hora fue eso? No, se fue a tal hora, tal día. Y a esa misma hora yo estaba orando en lenguas. Tú no sabes lo que puede pasar cuando tú oras en el Espíritu. ¿Cuántas muertes, cuántos accidentes, cuántos ataques demoníacos se pueden evitar si los cristianos volviéramos a sentir cargas los unos por los otros? Amén. Son esas cargas que Dios les coloca que te llevan a estar de rodillas. A veces Dios te avisa de cosas que van a venir y te dice, prepárate en oración. Yo sentí una carga de ayunar los primeros días con un tipo de ayuno que nunca había hecho en mi vida, y el Señor me dice, vas a necesitar la fe. Y le doy gracias que acepté la carga de orar esos 3 días y 3 noches, y efectivamente se levantó una ola de adversidad, pero tenía la fe, y ¿sabes qué? Tenía la paz. Y fue guiado por Dios. A veces yo le digo a los discípulos, oren. Al equipo ministerial, oren. Métanse aquí porque van a necesitar. Algunos lo hacen, otros no. Y los que no los hacen, generalmente uno los agarra en pornografía e infidelidad, chateando con otra mujer. Señores, en este mundo hay 2 reinos. O eres de Dios o eres de Satanás. O estás viviendo correctamente o incorrectamente viviendo mal. Eso no es que yo estoy en la mitad, no. En el reino de Dios, o estás en lo bueno o estás en lo malo. La cerca es del diablo. La cerca, la división le pertenece al diablo. Así que aléjate de la cerca. No, pastor, yo estoy en la mitad. No, si estás en la mitad eres del diablo. Estás en el reino equivocado porque el diablo es el dueño de la cerca. No son premoniciones, pero son algo así que sucede. Y quiero que me acompañe la alabanza. La carga espiritual viene de repente. A menudo no sabemos por qué tenemos esa carga de oración, pero después Dios te dice, ¿por qué? Algo que te enteraste, alguien fue librado y tú dices, ya, ahora yo estuve orando por esa situación sin saberlo. ¿Cuántos de ustedes le ha sucedido eso? ¿Cuántas mamás sienten un pálpito en su corazón? Papás que han sentido orar. Yo necesito que se levante el espíritu en ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Y esas son las razones por las cuales hoy más que nunca las respuestas a la oración se están demorando. ¿Alguien aquí quiere ser un vigilante de la cuarta vigilia, un intercesor de la cuarta vigilia?
alguien aquí se puede poner en pie y firme con Dios y que se levante ahora en el nombre de Jesús y puede decir: yo también quiero decretar resoluciones y definir situaciones críticas en mi país, en mi nación, en mi ciudad, en mi iglesia, en mi casa. Alguien aquí que se levante en las redes sociales, que se levante y diga: yo quiero ser parte de ese grupo selecto de gente que hace que las oraciones vengan rápido, de gente que pueda realmente cambiar el mundo, no por Twitter, no por críticas, no por peleas en WhatsApp, no por salirse del grupo, que son actos carnales, sino gente madura que está entendiendo que estos finales de los tiempos o intercedes o desapareces. No hay de otra. Hay una actividad demoníaca absurda. La Biblia dice que en los últimos tiempos el infierno se abriría y más demonios invadirían la tierra. Eso está en Apocalipsis, léalo por favor en casa. Este es el peor momento para estar dormido. Hay que tener el corazón de guerrero. Yo no sé si usted está entendiendo lo que usted es en este tiempo. Cuando usted corre la posta de 4%, los que saben algo de atletismo saben que un corredor sale, recorre cierta distancia y le pasa la posta, el testimonio, la batuta, si se puede decir así, al siguiente corredor y corre. Pero generalmente el último corredor a quien le pasan la batuta es el más fuerte, el más rápido de todos, el que sabe rematar y terminar la carrera bien. Ustedes son los corredores de la cuarta batuta, del cuarto turno y de la cuarta vigilia del Señor. Usted es la generación última, no va a haber otra. La última, si tú estás viendo aquí, tú eres la última generación que Dios levantará para hacer que su reino venga tangiblemente a la tierra. Si alguien lo cree, del mejor grito de júbilo que pueda dar, por favor. Vamos, denle un aplauso fuerte. Vamos, 30 segundos alabando a Dios. Vamos, iglesia. Vamos, adoremos. Todo el mundo en casa de pie intercediendo. Todo el mundo diciendo: heme aquí, Señor. Heme aquí. Este mundo se va a volver peor, se los aseguro. Este mundo se va a volver peor. Pero no temas, iglesia, que la iglesia se alegre, que Sion se alegre. Este mundo va para el declive, nosotros vamos para la gloria. Pero necesito que te pongas en la brecha. Necesito que se despierten los valientes. Este es un tiempo de héroes que se levanten y corran y hagan lo que otros no quieren hacer. Este no es un verso bíblico, pero es un dicho valedero: camarón que se duerme se lo lleva la corriente.